Este Rolls-Royce, valorado en decenas de millones de dólares, será suyo si logra encenderlo. La voz del magnate resonó en el opulento salón de banquetes, fría y llena de desprecio. Nadie imaginó que solo 3 segundos después la habitación entera quedaría en un silencio sepulcral. ¿Cree que solo 3 segundos pueden cambiar un destino? Comente. Yo creo, si también ha sido testigo de la verdad que triunfa sobre la arrogancia. Siga leyendo hasta el final para entender por qué una camarera pudo poner patas arriba el mundo de este hombre. El sonido de las copas, las risas e incluso la melodía de jazz que flotaba en el lujoso salón se detuvo abruptamente, como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. La voz resonó, clara y altiva. Si logra encender este coche, se lo regalo. Quien hablaba era Ricardo Cortés, propietario del Grupo Cortés Lujo, un nombre que bastaba para que cualquiera en la sala contuviera la respiración. Estaba de pie en el salón de cristal del restaurante El Brillante, junto a un Rolls-Royce Phantom Eclipse Edition. Una versión limitada cuyo brillo metálico reflejaba cada lámpara de araña del techo como una estrella solitaria en el cielo nocturno. Frente a él estaba Isabel Morales, una pequeña camarera con su uniforme negro. Bajo cientos de miradas curiosas y despectivas, ella parecía una mancha de tinta perdida en el opulento lienzo de la alta sociedad. Solo 30 segundos antes, nadie sabía de su existencia. Ella era solo parte del fondo, silenciosa, diligente, asegurándose de que las copas de los clientes nunca se vaciaran, y lo más importante, manteniéndose alejada del coche que se exhibía como una deidad. Pero entonces, un cliente ebrio tropezó con ella. Un ligero empujón, un paso atrás instintivo, y su espalda tocó la reluciente carrocería del coche. Un segundo, solo un toque accidental, pero fue suficiente para que Ricardo Cortés se diera la vuelta. No gritó, no lo necesitaba. Su voz bastó para que la orquesta dejara de tocar, para que todas las miradas se posaran en la chica que estaba paralizada como si la hubieran congelado. Él se acercó, con la actitud de un depredador que se aproxima lentamente a su presa. La multitud se abrió, formando un círculo perfecto. Un escenario acababa de ser montado, y ella, sin otra opción, se había convertido en la actriz principal. «¿Sabe una cosa?», dijo Ricardo, con voz grave, algo ronca y una sonrisa fría. «Hay cosas en este mundo que el mero hecho de tocarlas ya es un privilegio». Algunas risitas nerviosas estallaron alrededor de las mesas. Risas de personas demasiado acostumbradas al poder y a la crueldad envueltas en palabras educadas. Isabel permaneció inmóvil. Sus manos apretaban con fuerza la bandeja de plata. Su pecho subía y bajaba ligeramente. Bajo la luz reflejada, su rostro era visible, extrañamente sereno. «Supongo», continuó Ricardo, cruzándose de brazos, «que una persona como usted, en toda su vida, nunca se habrá sentado en un coche como este, ¿verdad?». La humillación en esa voz era suficiente para congelar a cualquiera. Pero Isabel no respondió. En su mente, las risas de la multitud se mezclaban con el pitido intermitente de las máquinas en la habitación del hospital que había dejado hacía unas horas. Su madre yacía allí, débil, y ella tenía que trabajar 12 horas al día para mantener viva la última esperanza. Escuchó los murmullos a su alrededor, idénticos a otras veces, cuando la trataban como un objeto invisible. Pero esta vez, algo se rompió dentro de ella. Pensó en su madre, en las facturas impagadas, en las noches en vela buscando el sueño de ingeniera que había perdido. Sintió la humillación extenderse por su cuerpo, pero al mismo tiempo, una fría calma la invadió. Su silencio incomodó a Ricardo. Torció el labio, su voz aún más sarcástica. «Si logra encender este coche, se lo regalo». Todo el salón de banquetes exclamó. Las risas burlonas y los susurros de deleite
se extendieron como ondas. Todos sabían que era imposible. Este eclipse solo podía encenderse con la aplicación del teléfono de Ricardo, su reconocimiento de huella dactilar y su código personal. Nadie más podía tocarlo. No era un desafío, era una bofetada. Isabel seguía en silencio. Entonces levantó la vista. En su mirada había algo que hizo que toda la sala se detuviera. No un desafío, sino una lucidez escalofriante. Una sonrisa fugaz asomó a sus labios, muy ligera, pero afilada como una hoja. ¿Está seguro, señor Cortés? La pregunta resonó, ligera como un suspiro, pero atravesó el silencio absoluto. Ricardo frunció el ceño, luego se rió con desprecio. Mi palabra tiene más valor que este coche. Pues bien. Isabel no se acercó al coche, solo respiró hondo. Las luces de cristal iluminaron su rostro, reflejando sus ojos marrones brillantes. Sus dedos se tocaron ligeramente, un movimiento tan pequeño que solo Ricardo, que estaba cerca, pudo verlo. Clic. Un pequeño sonido resonó, y luego el silencio. Pasó un segundo. La multitud contuvo la respiración. 2 segundos. Algunos se rieron con desprecio. 3 segundos. Ting. Un sonido electrónico resonó. El panel de control del Rolls-Royce se iluminó. Los faros Starlight se encendieron, barriendo un haz de luz blanco-azul por toda la habitación. Dentro, la iluminación interior brilló como un cielo estrellado en miniatura. Luego, el motor V12 rugió suavemente. No un rugido, sino un susurro de poder, suave, grave, que se extendió por el suelo de mármol. Al principio, algunos pensaron que era parte del espectáculo. Se quedaron atónitos, se rieron y luego se callaron. Todo el salón de banquetes pareció absorbido por un silencio. El coche estaba en marcha. Ricardo se quedó inmóvil, con el rostro pálido. No entendía lo que estaba pasando. El sistema de seguridad inexpugnable. Y sin embargo, miró a la pequeña chica que tenía delante. Ella no era arrogante, no mostraba triunfo, solo esa mirada, serena, profunda y penetrante como el acero. Dio un paso, deteniéndose a medio metro de él, su voz tan baja que solo él pudo oírla. Quizás usted me haya olvidado. Pero yo nunca lo hice. Sin esperar su respuesta, dejó la bandeja vacía sobre la mesa y se marchó. Su figura se perdió gradualmente por la puerta de roble, desapareciendo como si nunca hubiera existido. Ricardo seguía allí, en el centro del círculo de luz, bajo las miradas atónitas. Sus ojos al marcharse no mostraban regocijo, solo una tristeza antigua, como una cicatriz profunda en la memoria. Él no entendía lo que había sucedido, pero en lo más profundo de su ser, Ricardo sintió una cosa clara. Esto no era una humillación. Esto era el comienzo de una sentencia. Si usted fuera ella, ¿qué haría si la humillaran frente a cientos de personas adineradas? El motor del Rolls-Royce seguía susurrando. Un sonido suave, constante, pero lo suficientemente potente como para convertirse en una burla hecha de acero y carbono. Ricardo Cortés permaneció inmóvil, como petrificado. Escuchó claramente los latidos acelerados de su corazón en el pecho, entre el creciente murmullo de la multitud. Lo miraban, ya no con admiración, sino con la curiosidad mezclada con el deleite de quienes presencian un accidente costoso. Era el centro de la burla, y eso, para Ricardo, era peor que cualquier fracaso financiero. Se esforzó por mantener el equilibrio entre la sensación de humillación y su instinto de control. Su primera acción y su único reflejo: recuperar la iniciativa. Se dirigió al coche con paso firme, pero su corazón estaba lleno de confusión. La multitud enmudeció al instante, como esperando un milagro inverso. Ricardo sacó su teléfono del bolsillo del chaleco, lo manipuló rápidamente
y apagó el motor con su aplicación. El susurro del Rolls-Royce desapareció. Solo quedó un silencio espeso. El coche volvió a ser un bloque de metal inmóvil, y Ricardo, un hombre que acababa de perder lo único que lo hacía superior, el poder absoluto. Se dio la vuelta, su rostro recuperó la calma exterior, pero sus ojos aún brillaban con asombro. Hizo una señal a Hugo Salgado, el principal accionista, su compañero durante muchos años, que estaba al borde del salón con el rostro como congelado. «Ocúpate de esto», dijo Ricardo, con voz baja y fría. «No quiero oír ni una palabra al respecto, después de esta noche». Hugo asintió levemente, su voz tan monótona como la de una máquina programada. «Por supuesto. Considéralo un espectáculo inesperado, una estrategia de relaciones públicas. Me aseguraré de que nadie hable más». Ricardo asintió ligeramente. Sus ojos se posaron en algunos clientes poderosos que lo observaban con recelo. Sonrió débilmente, inclinó la cabeza para saludar y se dio la vuelta para salir directamente por la puerta. Sin mirar atrás, sin una palabra, abandonó el Brillante como un general derrotado, orgulloso pero quebrantado. A la mañana siguiente, Ricardo se despertó no por el sonido familiar de su despertador, sino por el incesante vibrar de su teléfono. La pantalla brillaba en la habitación oscura, con docenas de notificaciones apareciendo una tras otra. Abrió el primer mensaje y se quedó petrificado. El vídeo de anoche. La escena, el desafío, la sonrisa de la camarera, las luces del coche encendiéndose. Todo había sido grabado por completo en 45 segundos. Y ahora se estaba difundiendo por todo Internet. Los tabloides, los blogs de tecnología, Reddit, las redes sociales, todos lo mencionaban. Los titulares eran como puñaladas frías. El magnate Ricardo Cortés hackeado de su Rolls-Royce millonario por una camarera. 3 segundos de magia silencian a la élite. La humillación del año. Ricardo miró fijamente la pantalla de su portátil, la luz azul reflejándose en su rostro cansado. Volvió a reproducir el vídeo. Y otra vez. La primera vez, lo vio como un líder que quería controlar los daños. La segunda vez, lo vio como un hombre que intentaba entender lo que acababa de suceder. La tercera vez, solo vio su propia imagen, su rostro arrogante, su mirada despectiva, su voz fría. Apagó el vídeo. La pantalla oscura reflejó su rostro, y en ese reflejo, Ricardo vio a un extraño, no al magnate, no al símbolo del éxito, sino a una persona vacía mirándose a sí misma. Un suspiro pesado. Luego se enderezó, listo para contraatacar. Campaña de encubrimiento. A las 9 de la mañana, el Grupo Cortés emitió un comunicado de prensa. El video que circula en redes sociales es parte de una campaña publicitaria para la tecnología de la línea Phantom Eclipse. La empleada en el video es una actriz contratada. Lamentamos si el evento causó malentendidos. Una mentira escrita con el lenguaje pulcro del mundo mediático. Un muro de poder se erigió rápidamente. Liso, frío e impasible. Mientras tanto, en un pequeño apartamento en las afueras, Isabel preparaba un desayuno sencillo frente a una vieja cocina de gas. El teléfono sonó. Era el gerente de El Brillante. «Isabel, no es necesario que vengas a trabajar hoy». «Entiendo». «Y tampoco los días siguientes. Te enviaremos el salario por correo». Ella no preguntó más, no reaccionó, solo colgó en silencio. Todo sucedió exactamente como había predicho, rápido, limpio y absolutamente silencioso. En el restaurante, Hugo Salgado supervisaba que todo el personal firmara un nuevo acuerdo de confidencialidad. Todos fueron silenciados con el miedo y multas de 6 cifras. Al mediodía, Hugo llamó para informar. Todo está bajo control. La chica fue despedida.
El vídeo será retirado por infracción de derechos de autor. En las próximas 24 horas, todo se calmará. Ricardo se recostó en su silla, bebiendo un sorbo de café negro. Más allá de la ventana, la ciudad se extendía a sus pies como un mapa de poder. Bien, una camarera no puede hacer tambalear mi imperio. Su voz era fría, pero sus ojos, aunque solo por un instante, revelaron un atisbo de inquietud. Volvió a sus gráficos bursátiles, a sus números tan seguros como fortalezas. Pero cuando el cursor del ratón se deslizó por la pantalla, una inesperada notificación de correo electrónico apareció en la esquina inferior. Remitente, unknown.sender@nuevohorizonte.org. Un dominio familiar. ¿Nuevo Horizonte? Asunto. Una pregunta, señor Cortés. Ricardo frunció el ceño y abrió el correo. La concisa línea de texto apareció. ¿Está seguro? Porque usted mismo la obligó a ser camarera. Un archivo adjunto. Hizo clic. La imagen apareció. Una joven con una blusa blanca, de pie frente a una pizarra azul con el texto Beca de Ingeniería, Nuevo Horizonte, financiada por Grupo Cortés. La chica sonreía radiante, y Ricardo la reconoció al instante. Isabel Morales. El espacio a su alrededor pareció encogerse. Los recuerdos que creía olvidados se agolparon. Una reunión para reducir costes, una lista de becas, una firma apresurada junto a la frase «cancelar financiación». La frase de anoche resonó en su cabeza, esta vez como una sentencia. Quizás usted me haya olvidado, pero yo nunca lo hice. Ricardo cerró los ojos y se recostó. ¿Qué le había pasado a ella al final? Según usted, el silencio de la chica fue debilidad o sabiduría. Ricardo Cortés cerró de golpe su portátil. El sonido seco resonó en el silencioso ático, como un golpe de tambor para la verdad recién despertada. Se levantó y se acercó al gigantesco muro de cristal que daba a la ciudad. Las luces de abajo seguían brillantes y bulliciosas, pero para él, en ese momento, todo era un mar de luces frías y distantes. Esa foto, Isabel Morales con blusa blanca, su sonrisa inocente y radiante, seguía grabada en su mente como una quemadura. Beca de Ingeniería Nuevo Horizonte, financiada por Grupo Cortés. Los fragmentos de memoria que creía enterrados comenzaron a conectarse. Recordaba claramente aquella reunión, hacía 3 años, en la sala de cristal del piso 80. Hugo Salgado presentó el plan de reducción de costes, con voz fluida y fría como el metal. Necesitamos eliminar gastos innecesarios. Las pequeñas becas, los viejos programas de caridad, todo es solo una carga. El Grupo Cortés es conocido por su distinción, no por su caridad. Ricardo asintió entonces, casi sin pensarlo, un trazo rápido y decidido. Él no vio el rostro de nadie detrás de esas palabras, solo una cifra que eliminar en el balance. Ahora, de pie ante el alto cristal, se dio cuenta de que había borrado un futuro con esa misma tinta fría. No una cifra, una persona. Al otro lado de la ciudad, en un pequeño apartamento con olor a desinfectante, Isabel Morales dobló suavemente el periódico de la mañana. La foto tomada del vídeo de anoche, ella con su uniforme de camarera, de pie frente a Ricardo Cortés y el Rolls Royce, ocupaba toda la primera página. El titular era sensacionalista, pero su nombre no aparecía por ninguna parte. Solo la misteriosa camarera. Sonrió con amargura. Qué irónico. La gente recordaba el coche, recordaba al hombre, pero no la recordaba a ella. Colocó suavemente el periódico en la vieja caja debajo de la cama, donde guardaba las cosas que quería olvidar, pero no podía. Junto a ella, una pila gruesa de facturas médicas a punto de caerse. Su madre seguía en la habitación del hospital, respirando cada día más débil. Este pequeño apartamento,
era donde regresaba después de cada agotador turno de trabajo. El escaso salario de El Brillante nunca había sido suficiente, y ahora ni siquiera le quedaba ese trabajo. Su mirada se detuvo en la pared frente a ella. Un viejo marco de fotos, con el cristal ligeramente agrietado en una esquina, colgado torcido por un clavo oxidado. Dentro, una chica más joven, radiante, de pie frente a la entrada de la Universidad Técnica Nuevo Horizonte, bajo un gran letrero con las palabras «Beca de Ingeniería Nuevo Horizonte», financiada por Grupo Cortés. La Isabel de hacía 3 años sonreía, una sonrisa llena de confianza. El recuerdo de aquel día regresó, no a través de una narración, sino como una película que revivía en su corazón. Aquel día, ella se sentó en la cama, con las manos temblorosas, al abrir el sobre. Dentro había una carta de concesión de beca completa. Leyó línea por línea, y luego rompió a llorar. Su madre, al otro lado del teléfono, se quedó en silencio unos segundos, y luego rió entre sollozos. «Lo lograste, Isabel. Mi hija es tan inteligente». Lloraron, de alivio, de felicidad, creyendo que el futuro se había abierto. Ella aún recordaba claramente aquella tarde, la luz del sol que entraba por la ventana, iluminando la vieja cortina, llenando la pequeña habitación con una cálida luz dorada. Por primera vez en su vida, Isabel sintió que este vasto mundo tenía un lugar para ella. Hasta que llegó otra carta, solo unas pocas líneas frías. Debido a la reestructuración del fondo, su programa de becas ha sido terminado, con efecto inmediato. Ni una palabra de explicación. Nadie a quien llamar. Isabel fue hasta la sede del Grupo Cortés. Permaneció horas en el vestíbulo de cristal, solo para que el guardia le dijera: «Váyase, la decisión ya ha sido firmada». Desde entonces, todas las puertas se cerraron. Tuvo que abandonar sus estudios. El sueño de ser ingeniera, el único sueño que ella y su madre habían alimentado durante años, se desvaneció con una sola marca de tinta roja: beca revocada. Ella aún conservaba esa tarjeta de estudiante, atravesada por el frío sello rojo, como una prueba del día en que su vida tomó otro rumbo. Intentó olvidarlo, pero no pudo. Durante los últimos 3 años, entre turnos de 12 horas, no abandonó su mente de ingeniera. Por las noches, cuando su madre dormía, abría su viejo portátil, leía documentos técnicos, trasteaba con código abierto y participaba en foros de ciberseguridad con un nombre falso. No lo hacía por venganza, sino para mantener viva esa parte intelectual. Irónicamente, el coche que Ricardo Cortés exhibía en el salón era el mismo modelo que ella había estado investigando durante meses. Ahora, al mirar ese sello rojo, su ira se había calmado, dejando solo algo más profundo: la determinación. Susurró suavemente, con voz grave y serena, como una promesa a sí misma: «El día que firmó ese papel, me quitó un camino. Pues bien, yo me crearé otro camino. Con estas mismas manos, la habitación quedó en silencio. La luz tenue de la ventana caía sobre la vieja foto de Nuevo Horizonte, reflejando el rostro inquebrantable de la chica que una vez fue olvidada por el mundo, la que ahora comenzaba a reescribir su propio destino. Comenta: «Elijo no rendirme. Si alguna vez te quitaron una oportunidad, pero te levantaste». La vieja tarjeta de estudiante con el sello rojo brillante yacía sobre la endeble mesa del apartamento de Isabel, un testigo silencioso de un sueño arrebatado. Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, en la oficina con paneles de nogal del Grupo Cortés, una imagen similar aparecía en la pantalla del ordenador. Una copia digital de esa misma tarjeta, dentro de un archivo titulado Fondo de Becas Nuevo Horizonte, Expedientes de Terminación. Ricardo Cortés permaneció en silencio.
Había pedido al departamento de archivo que recuperara ese expediente después de recibir el correo electrónico anónimo. Y ahora, la verdad se revelaba con una claridad punzante. Isabel Morales. Calificaciones casi perfectas, un ensayo ganador de un premio nacional, una carta de recomendación llena de orgullo del decano de su facultad. Al final del expediente aparecía la fría nota. Propuesta de terminación según plan de reestructuración. Y debajo, su firma. Decidida, segura, sin una duda. Él no solo había cancelado una beca, había apagado una estrella. La punzada en su pecho ya no era ira, sino un nudo en la garganta nunca antes sentido, una mezcla de vergüenza y culpa. La puerta se abrió de golpe. No hubo llamada. Solo una persona se atrevía a hacerlo así. Doña Carmen Cortés entró. La mujer de cabello blanco corto, ojos azules claros y brillantes, no la mirada fría de la alta sociedad, sino la mirada de alguien que había vivido toda una vida de trabajo, amor y sufrimiento. No vestía ropa de marca, solo un jersey de cachemir beige, pantalones grises, pero su presencia hizo que la habitación se silenciara. Sin decir una palabra, colocó una tableta sobre el escritorio. En la pantalla, el vídeo de anoche. La escena de Isabel encendiendo el Rolls Royce. La luz se reflejó en el rostro de Ricardo, que palideció por un instante. Intentó mantener la voz firme. Lo sé, es solo un pequeño incidente. Ya está resuelto. Doña Carmen no respondió de inmediato. Miró directamente a su hijo, con ojos tranquilos, pero profundos. No, Ricardo, dijo lentamente. No he venido por un incidente. He venido por la chica de ese vídeo. Ricardo frunció ligeramente el ceño. ¿Quién es ella para que tú...? Ella lo interrumpió, suavemente, pero lo suficiente para que la habitación se enfriara. Ya la conociste, Ricardo. Hace un año, en el puente de Brooklyn. Su voz se hizo más grave, como si ese recuerdo aún le provocara escalofríos. Mi coche perdió el control en una carretera resbaladiza. Todos a mi alrededor solo miraban, grabando con sus teléfonos. Nadie ayudó. Fue esa chica, la del vídeo, quien corrió. Sin dudarlo, sin miedo. Me tomó de la mano, me mantuvo consciente, usó su chaqueta para detener la hemorragia de la herida y luego llamó a la ambulancia con su teléfono personal. No tuve tiempo de preguntar su nombre. Cuando llegó la ambulancia, ella ya había desaparecido. Ricardo bajó la mirada, sus dedos apretando el borde de la mesa. Doña Carmen continuó. Su voz seguía siendo suave, pero cada palabra era como una puñalada lenta. Anoche, al verla humillada entre la multitud, me di cuenta de que era la misma chica que me salvó la vida. Y tú, mi hijo, eres quien la hizo inclinar la cabeza ante toda la ciudad. El aire se espesó. Ricardo levantó la cabeza, pero su voz era ronca, como aferrándose a la última capa de razón. Madre, no lo entiendes. En este mundo, quien se detiene es aplastado. Si no eres fuerte, te devoran. No le debo nada a nadie. Doña Carmen se quedó en silencio un momento. Luego negó suavemente con la cabeza, su voz triste, pero sin reproche. Te equivocas, Ricardo. La gente no es aplastada por ser débil, sino por olvidar su propio corazón. Él guardó silencio. En sus ojos apareció un atisbo de defensa, que luego se apagó. Ella se acercó y posó su mano delgada pero firme sobre el hombro de su hijo. Su voz era grave, cálida, como una triste profecía. Un día caerás ante la misma persona que despreciaste, porque ellos no luchan por el poder o la fama, luchan por las cosas que tú has perdido, el honor y la humanidad. Doña Carmen retiró su mano y salió de la habitación. Ricardo no la detuvo. Solo se quedó allí, mirando cómo la puerta se cerraba lentamente, y sintió que esa vasta habitación
desde donde una vez controló el mundo, de repente se parecía a una prisión. Al subir al coche, doña Carmen no regresó a la mansión como de costumbre. «Al Hospital Nuevo Horizonte», le dijo al chofer, con voz tranquila pero decidida. El chofer se sorprendió un momento, pero no preguntó más. Doña Carmen miró por la ventana. El cielo de Nueva York estaba gris, reflejando una luz melancólica en su rostro. Apretó ligeramente su bolso. Dentro ya había dejado un cheque y un trozo de papel con un nombre: Isabel Morales. La joven que, de alguna manera, creía que ayudaría a su propio hijo a encontrar lo que había perdido. El sedán negro se detuvo frente a la entrada del Hospital Nuevo Horizonte, un edificio de ladrillo antiguo cubierto de musgo, que contrastaba completamente con el mundo ostentoso del que acababa de salir. Doña Carmen Cortés bajó, llevando solo un pequeño bolso de mano. Le había dicho al chofer que esperara en la calle de al lado. No quería que nadie supiera que estaba allí. Al cruzar el vestíbulo principal, donde el olor a desinfectante se mezclaba con el sonido de los zapatos y las llamadas de las enfermeras, preguntó por la habitación de la paciente Morales, usando su apellido de soltera para evitar ser reconocida. Cuando la enfermera le indicó el camino, le agradeció suavemente y caminó por el largo pasillo iluminado con luces blancas, con el corazón lleno de una sensación que no podía nombrar: arrepentimiento y esperanza a la vez. La pequeña habitación solo tenía 2 camas. Vio a Isabel de inmediato. Estaba sentada junto a su madre, una mujer de cabello gris y delgada que dormía plácidamente. Isabel no leía, no usaba el teléfono, simplemente pelaba una manzana en silencio, cada tira fina de piel cayendo sobre una servilleta. Un gesto lento, extrañamente tranquilo, como si esa fuera la única manera de no derrumbarse. Cuando doña Carmen llamó suavemente a la puerta, Isabel levantó la vista. Sus ojos mostraron un atisbo de cautela. Sus hombros se tensaron ligeramente, un reflejo natural de alguien que ha vivido a la defensiva durante demasiado tiempo. «Hola». Doña Carmen sonrió suavemente, su voz dulce y cálida. «Disculpe si molesto. Soy Carmen, voluntaria del hospital». Una pequeña mentira, pero necesaria. Isabel asintió después de un breve momento de vacilación. «No hay problema. Pase, por favor». Liberó un asiento en la silla de plástico cercana. Doña Carmen se sentó, en silencio por un momento, para no hacer que la chica se sintiera observada. Una débil luz dorada de la ventana se filtraba, cubriendo el rostro de Isabel con un suave velo. Doña Carmen la miró. Esos ojos marrones oscuros la hicieron detenerse. Había algo que le impedía ser descortés, que le impedía tratar esto como una visita social. Quizás porque esos ojos eran los mismos que la habían mirado a través del cristal roto un año antes, cuando se inclinó para mantenerla consciente en el coche accidentado. «Su madre parece estar en paz». Doña Carmen comenzó suavemente. Isabel asintió, su voz baja. «Sí, acaba de recibir un analgésico. Estos momentos son raros. Debe de estar muy cansada». Isabel detuvo sus manos, dejando el cuchillo y la manzana. Su mirada volvió a ser serena, pero no distante. «Todos tenemos nuestras dificultades, señora. Ni un rastro de queja». Esa frase hizo que doña Carmen sintiera un nudo en la garganta. Esa serenidad no era frialdad. Era dignidad, una fuerza que no necesitaba ser demostrada. Permanecieron en silencio durante unos minutos. Solo se oía el constante pitido del monitor cardíaco y el sonido de un carrito que se alejaba por el pasillo. Luego doña Carmen dijo suavemente, su voz lenta, como si temiera romper el silencio: «He visto las noticias sobre lo sucedido en el restaurante El Brillante». Isabel se detuvo un momento. Sus labios se apretaron. «Fue solo un malentendido», respondió,
intentando mantener la calma en su voz. Doña Carmen inclinó la cabeza. Su voz seguía siendo suave como una pregunta, no un interrogatorio. ¿De verdad? ¿O fue una injusticia? La pregunta fue como tocar una herida. Isabel permaneció en silencio durante mucho tiempo. Miró a su madre, luego a la ventana, donde la última luz de la tarde se desvanecía. Cuando habló, su voz era grave y constante, sin temblor pero llena de peso. Él no me quitó un coche, me quitó una oportunidad, una beca, un futuro, y peor aún, se olvidó de haberlo hecho. Isabel se detuvo. Respiró hondo. Su voz se quebró ligeramente al final, pero no había resentimiento, solo el dolor de alguien que había aprendido a aceptar sin renunciar. Pero no lo odio por haberme quitado mi camino, lo odio por haberme hecho casi creer que la bondad era un lujo. Doña Carmen inclinó ligeramente la cabeza. Su voz se volvió ronca. ¿Casi creer? Isabel la miró. Sus ojos marrones brillaron con una luz tenue pero firme. Que la bondad no tiene lugar en este mundo. Que la justicia no existe. Que las personas con poder pueden destruir los sueños de otros con una sola firma y luego olvidarlo de inmediato. Lo odio porque casi me hizo creer que eso era cierto. Doña Carmen escuchó y su corazón se encogió. Cada palabra de Isabel le recordaba lo que ella misma temía, que su hijo se había convertido en alguien a quien ya no reconocía. Ella extendió la mano, lentamente, y tomó la mano de Isabel. La piel de la joven estaba fría y dura, pero su mano no se retiró. «No creas esa lección, querida», dijo doña Carmen, con voz ahogada pero firme. «La bondad no desaparece. Simplemente no hace tanto ruido como el dinero o el poder. Pero tú misma, eres la prueba de que todavía existe». Isabel la miró, sus ojos ligeramente húmedos. Algo en esas palabras rompió la defensa que había intentado mantener. No entendía por qué esa mujer se preocupaba tanto por ella, pero la calidez de esas manos la hizo sentir que ya no estaba completamente sola. Las dos se sentaron así, en silencio, pero sin necesidad de más palabras. Cuando la enfermera entró, avisando que la hora de visita había terminado, doña Carmen se levantó. «Tengo que irme», dijo suavemente. «Cuídate mucho, y a tu madre». Isabel asintió. «Gracias por escucharme». «No, tú eres la que debe ser agradecida», doña Carmen sonrió, «por seguir creyendo en lo correcto, aunque este mundo a veces no merezca esa fe». Se dio la vuelta y salió lentamente por la puerta. Isabel la siguió con la mirada. Sin saber por qué, su corazón se sentía cálido, como si alguien acabara de encender una vela en esa pequeña habitación. Cuando doña Carmen se fue, se acercó al mostrador de enfermería. Sacó de su bolso un cheque ya firmado, dejando en blanco la cantidad. «Por favor, pague la totalidad de los gastos médicos de la paciente de la habitación 302», dijo en voz baja. «Y, si la joven pregunta, entréguele esta tarjeta». En el sobre solo había 2 letras escritas a mano con elegancia. De C.C. La puerta de la habitación del hospital se cerró suavemente. Pero en el corazón de Isabel, otra puerta acababa de abrirse, pequeña, frágil, pero la primera puerta que devolvía la luz. La pequeña tarjeta reposaba ordenada sobre la mesa junto a la cama del hospital, al lado de una factura médica con el sello rojo de «pagado en su totalidad». Isabel la levantó suavemente. Era de papel crema, grueso, con las iniciales C.C. grabadas en tinta dorada. Elegante, sofisticado y extraño. Dentro no había ningún mensaje, solo un espacio silencioso. La enfermera, al entregarle la tarjeta, le había dicho con una sonrisa cálida: «Un benefactor anónimo ha cubierto todos los gastos. Solo pidió que le dijera, esto es un agradecimiento». ¿Agradecimiento por qué? Isabel pensó y pensó,
hasta que un recuerdo fugaz apareció. El accidente automovilístico de hacía un año. La mujer a la que había ayudado, la que tenía una mirada tan amable a pesar de su pánico y de estar cubierta de sangre. ¿Podría ser doña Carmen? No estaba segura, pero era la única explicación que hizo que su corazón se agitara ligeramente. Por primera vez en semanas, Isabel sintió como si alguien le hubiera quitado una piedra invisible de los hombros. Las finanzas ya no eran un fantasma que la oprimía cada noche. Su madre recibiría el tratamiento completo. Aún no tenía trabajo, ni había recuperado su beca, pero su corazón se sentía más ligero. La voz de la mujer de ayer, cálida y llena de confianza, resonó de nuevo. La bondad todavía existe. Isabel sonrió suavemente. Quizás ella tenía razón. Al mismo tiempo, en el piso 42 de la sede del Grupo Cortés, el aire en la sala de reuniones era tan denso como si faltara oxígeno. Ricardo Cortés estaba sentado a la cabecera de la mesa, apretando el bolígrafo hasta que sus nudillos se pusieron blancos. En la gran pantalla, los gráficos de los medios estaban en rojo brillante. Gráficos de crisis. La tormenta de la opinión pública no se había calmado como Hugo Salgado había predicho. El público no creyó la explicación de la representación escenificada. Expertos en tecnología habían señalado una serie de pruebas. Las expresiones de Ricardo eran reales, no se podían fingir. Los vídeos editados circulaban con títulos sarcásticos. El magnate y la camarera que hicieron arrancar un Rolls Royce por sí solo. Una sonrisa desdeñosa de Hugo resonó al otro extremo de la mesa. Todas las tormentas pasan, Ricardo. El público olvida rápido, pero Ricardo no respondió. Miró por la ventana, donde la ciudad se extendía como un laberinto. Su ira ya no ardía, sino que se había hundido en una exasperación mezclada con cansancio. No temía el escándalo, temía perder el control. Y eso estaba sucediendo. En medio de la reunión, la asistente personal entró, pálida. Le entregó a Ricardo una nota corta, con la mano temblorosa. La cuenta personal de doña Carmen Cortés acaba de realizar una gran transacción, con el Hospital Nuevo Horizonte. Ricardo leyó lentamente cada palabra. Sus ojos se oscurecieron. Hospital Nuevo Horizonte. Sabía exactamente lo que eso significaba. Su madre había ido a verla y había pagado las facturas del hospital. El silencio se prolongó durante unos segundos y luego Ricardo dejó suavemente el papel sobre la mesa. No lo golpeó, no gritó, solo un suspiro, largo y cansado. La reunión ha terminado. Su voz era ronca, pero aún controlada. Los directores se miraron. Nadie se atrevió a preguntar. Ricardo se levantó, abrochó su chaqueta y salió de la habitación. Unos minutos después, en su oficina privada, Ricardo presionó el botón para llamar a su madre. La llamada se conectó rápidamente. ¡Madre! Su voz era grave, intentando mantener la calma. ¿Qué has hecho? Al otro lado de la línea, la voz de doña Carmen sonó suave, casi demasiado dulce para la tormenta que había en él. Lo que deberías haber hecho hace 3 años, Ricardo. Él se sentó, apoyando la frente en la mano. No deberías haberte metido en esto. Estás haciendo las cosas más difíciles para mí. Un breve silencio. Luego doña Carmen dijo, con voz lenta y firme como una vieja lección, «Difícil no significa incorrecto, hijo». Ricardo cerró los ojos. Sintió una grieta extendiéndose dentro de él, entre el deber, el orgullo y algo que golpeaba a la puerta de su conciencia. No estaba enojado con su madre, solo se sentía impotente. «No lo entiendes», dijo en voz baja, como hablándose a sí mismo. «Estoy tratando de evitar que todo se desmorone». «Quizás estás protegiendo lo que debería caerse, Ricardo», respondió doña Carmen, «porque si lo que proteges fue construido con indiferencia, entonces ya estaba agrietado desde el principio». Ella colgó.
Ricardo siguió allí, mirando el vacío frente a él, donde las luces de la ciudad se reflejaban en sus ojos, hermosas, pero frías. En los días siguientes, el Grupo Cortés continuó cayendo en crisis, y mientras Ricardo se debatía entre su madre y el público, otra persona vio una oportunidad: Hugo Salgado. Desde la oficina contigua, Hugo observaba todo a través del cristal unidireccional. Conocía bien a Ricardo, sabía cómo actuaba cuando estaba herido, intentaba mantener una fachada de calma, pero por dentro estaba desorientado. Hugo se recostó en su silla y sonrió ligeramente. Cuando un león se distrae, otro depredador ataca. Comenzó a hacer llamadas. Una llamada secreta a un periodista de la industria automotriz cercano. Una información interna fue filtrada. El diseño central del sistema de control del Phantom Eclipse es en realidad una copia de una marca de coches alemana. La noticia estalló 3 días después. Esta vez, no era solo una cuestión de honor personal, sino un golpe mortal a la reputación del Grupo Cortés. Los grandes medios publicaron artículos, los inversores entraron en pánico, las acciones cayeron en picada. La sede del Grupo Cortés se convirtió en un campo de batalla mediático. Ricardo pasó la noche en vela, viendo cada noticia, cada comentario. Pero por primera vez, su ira no se dirigió hacia afuera, sino hacia sí mismo. Mientras tanto, en un pequeño rincón de la ciudad, una joven periodista llamada Sofía Rojas trabajaba hasta tarde en su pequeña redacción. Ella miró las noticias sobre el incidente de El Brillante con una perspectiva diferente. No el coche, no el escándalo, sino la chica anónima de la historia. Sofía comenzó a investigar. Encontró la lista de empleados del restaurante, halló el nombre de Isabel Morales y a partir de ahí rastreó el expediente de la beca de Nuevo Horizonte. Los documentos filtrados que recopiló mostraban: la decisión de cancelar la beca fue firmada directamente por Ricardo Cortés. La razón: reducción de costes no lucrativos. El impacto: más de 30 estudiantes perdieron su oportunidad. Sofía se sentó en silencio frente a la pantalla, con el corazón acelerado. Sabía que esta era la verdadera historia, no sobre tecnología, sino sobre justicia. Abrió su correo electrónico y escribió lentamente cada palabra. Asunto: su historia. Contenido: soy Sofía Rojas, periodista. Sé lo de su beca. Si está dispuesta a hablar, tengo pruebas de que él no solo le debe una disculpa, le debe todo un futuro. Hizo clic en enviar. El correo electrónico desapareció de su buzón como una pequeña piedra que cae en un lago en calma. Pero la primera onda ya había comenzado a extenderse. El correo electrónico de Sofía Rojas permaneció en el buzón de Isabel durante horas, entre anuncios publicitarios y correo basura. Lo leyó una y otra vez. Cada palabra parecía golpear el muro de silencio que había construido a su alrededor durante los últimos 3 años. Tengo pruebas. Él le debe todo un futuro. Se sentó frente a la pantalla, la luz azul reflejándose en su rostro cansado. Una parte de ella solo quería borrar ese correo electrónico de inmediato. Hablar significaba enfrentarse a los medios, al equipo de abogados del Grupo Cortés y, lo más importante, enfrentarse al propio Ricardo Cortés. La ayuda de CC le había brindado una frágil paz y temía que, si hablaba, la tormenta regresaría, esta vez arrastrando incluso a su madre. Isabel miró hacia la cama del hospital, donde su madre seguía durmiendo, su respiración débil pero constante. El miedo la invadió. Si hablaba, vendrían a buscarla aquí. ¿Sería su madre lo suficientemente fuerte como para soportar otra tormenta mediática? Pero luego recordó a la Isabel de hacía 3 años, la joven que sostenía la carta de la beca en sus manos, creyendo que la justicia y el esfuerzo eran suficientes para cambiar su vida. Y ahora,
Al pensar en los otros estudiantes, a quienes también les habían cancelado la beca ese año, su corazón se apretó. ¿Dónde estaban ahora? ¿Cuántos habían tenido sus sueños robados como ella, pero nadie conocía sus nombres? Puso las manos sobre el teclado. Un segundo de vacilación. Luego escribió lentamente, como pronunciando un juramento: «Estoy lista». 2 días después. Una mañana tranquila. La ciudad acababa de despertar con el impactante titular que se extendía por la primera página de El Centinela. Un gran titular, en negrita, sin adornos. El Imperio Cortés, edificado sobre sueños rotos. El expediente del fondo de becas cancelado. El reportaje no era sensacionalista, no condenaba con dureza. Era meticuloso, cuidadoso y cruel en su verdad. Autora: Sofía Rojas. La historia comenzaba con el nombre de Isabel Morales, la camarera del video viral de El Brillante. Luego, capa tras capa, la verdad se iba revelando. Expedientes financieros recortados. La decisión de cancelar la beca por reestructuración firmada por Ricardo Cortés. 34 estudiantes que perdieron su oportunidad de estudiar. El artículo no solo hablaba de Isabel. Sofía había encontrado a otras 3 personas, víctimas silenciosas. Una que había sido estudiante de ingeniería, ahora camarera en un café nocturno. Otra que trabajaba como obrera de almacén, viviendo de trabajos manuales. Una que había abandonado sus estudios a mitad de carrera, ahora daba clases particulares de matemáticas a niños inmigrantes. Todos compartían la misma marca de tinta roja impresa en su destino: beca revocada. El artículo incluía expedientes internos, correos electrónicos filtrados y una copia de la firma de Ricardo Cortés. Ni una palabra de acusación feroz, solo la fría verdad que lo decía todo. La reacción del público fue tan rápida como un torbellino. Esta tormenta ya no era una broma en línea o una curiosidad momentánea. Era indignación. La gente no solo estaba enojada con un magnate arrogante, estaba enojada con un sistema que le permitía destruir el futuro de otros con un trazo de pluma. En las redes sociales, los hashtags #Justicia para Isabel y #Cancelar Cortés se extendieron. Las fotos de Isabel en el restaurante, los extractos del vídeo de El Brillante se compartieron de nuevo, acompañados de comentarios llenos de ira. Ella debería haber sido una ingeniera. Una firma, 34 vidas. La historia de la misteriosa camarera ahora tenía nombre, pasado y razón. Se convirtió en la batalla entre David y Goliat, y esta vez todos estaban del lado de David. En la sede del Grupo Cortés, la reunión de emergencia se celebró en un ambiente sombrío. Ricardo Cortés estaba sentado a la cabecera de la mesa, con la espalda recta, pero la mirada vacía. En la pantalla, el gráfico de las acciones estaba rojo como la sangre. Nadie se atrevía a mirarlo directamente. Finalmente, Hugo Salgado rompió el silencio. Necesitamos un chivo expiatorio. Culpar al antiguo Departamento de Finanzas, despedir a algunas personas, decir que esa decisión no tuvo la aprobación de la alta dirección, una estrategia antigua, eficaz en términos de relaciones públicas, algo en lo que Ricardo había confiado durante años. Pero ahora no podía. Sus labios se movieron, pero no salió ninguna palabra. En ese momento, Ricardo se dio cuenta de algo aterrador. Ya no creía en sus propias palabras. Miró alrededor de la mesa, los rostros familiares de sus colegas, sus miradas asustadas. Todos intentaban sobrevivir, como él solía hacer. Pero en lo más profundo de su corazón, Ricardo sabía, esta vez no podía escapar. Se sentó en silencio, sin objetar, sin estar de acuerdo, simplemente en silencio. Y ese silencio, esa fue su primera admisión. Después de la reunión, Ricardo regresó a su oficina. Nadie lo saludó, ni un sonido.
solo el sonido de la lluvia golpeando la ventana. Abrió su portátil, no para leer informes, sino para volver a ver el vídeo del brillante. Esta vez no lo vio para refutar, no para buscar fallos. Lo vio para mirar. Vio a esa chica, tranquila, fuerte, y con algo que él nunca había tenido, la honestidad en el dolor. Ella no se regodeaba, ella no odiaba, solo decía la verdad. Ricardo pausó el vídeo en el momento en que Isabel lo miró directamente y dijo: «Quizás usted me haya olvidado, pero yo nunca lo hice». Esas palabras ya no eran un desafío, eran la sentencia, una sentencia que no venía de un tribunal, sino de la conciencia. Ricardo miró la pantalla oscura cuando el vídeo terminó, viendo su propio reflejo. Un rostro que una vez representó el poder, ahora solo era un hombre solitario con las manos temblorosas, y en ese momento lo supo. No era el público quien lo condenaba, era él mismo quien se condenaba. La mano temblorosa de Ricardo Cortés seguía apoyada en el ratón del ordenador. La pantalla estaba oscura, pero la imagen de Isabel Morales aún permanecía allí. Sus ojos lo miraban directamente, atravesando todas las capas de cristal y los muros de poder que él había construido durante toda su vida. «Yo nunca lo hice». Esa frase se clavó en la mente de Ricardo como un cuchillo lento. Ya no era una acusación de una extraña, era un eco del pasado, de las propias firmas que él había estampado en un instante de indiferencia. Había dedicado toda su vida a controlar todo, el mercado, las personas, incluso los rumores. Pero había dos cosas que nunca pudo controlar: las consecuencias y los recuerdos. El timbre del teléfono interno sonó, rompiendo el pesado silencio. Era Hugo Salgado. «Ricardo, tienes que bajar ahora mismo», dijo su voz con urgencia. «Los periodistas están abarrotando el vestíbulo. Necesitamos hacer una rueda de prensa de inmediato, ahora o nunca». «¿Qué les digo?», preguntó Ricardo, con voz ronca y cansada. «Según el plan, culpar al departamento antiguo, mostrar arrepentimiento, prometer una investigación. Tú eres el mejor en esto». Ricardo permaneció en silencio. Volvió a mirar la pantalla del ordenador, donde el vídeo estaba pausado en el rostro de Isabel. «Experto en mentiras». «Ricardo, ¿sigues ahí?» «Te escucho», respondió, pero su voz era diferente. En esa calma había algo definitivo. «Bajaré». Se levantó, se ajustó la corbata. Pero al salir de la oficina, no se dirigió al ascensor que llevaba al vestíbulo de la rueda de prensa. Giró a la izquierda por el pasillo, hacia la sala de archivos central. 15 minutos después, el salón de ruedas de prensa del Grupo Cortés estaba abarrotado. Cientos de cámaras apuntaban al podio vacío. El murmullo, el tecleo de los ordenadores, los clics de las cámaras creaban un sonido caótico como un enjambre de abejas. Detrás del escenario, Hugo Salgado caminaba de un lado a otro, con el rostro rojo. «¿Dónde está?», gritó. «No me digas que Ricardo ha vuelto a perder el control». Pero cuando la gran puerta al final del salón se abrió, nadie esperaba a la persona que entró. No era Ricardo. Doña Carmen Cortés apareció. Caminó lentamente, con la postura recta, el rostro tranquilo, sin abrigos de marca, sin joyas deslumbrantes, solo un elegante traje sastre gris. Pero fue esa misma sencillez lo que hizo que todo el salón enmudeciera. A su lado, Isabel Morales caminaba, con los ojos brillantes, sin rastro de miedo. Los flashes de las cámaras estallaron como una tormenta. Los periodistas corearon su nombre, el de Doña Carmen. Isabel solo inclinó ligeramente la cabeza, en silencio. Fue Doña Carmen quien la había buscado esa mañana, no para disculparse por su hijo, sino para invitarla a hacer lo correcto juntas. Subieron al podio. Nadie en la sala se atrevió a hablar. «Gracias por su presencia». La voz de Doña Carmen resonó clara a través del micrófono.
decidida, sin necesidad de ser fuerte. Soy Carmen Cortés. No vengo aquí como miembro de la junta directiva. Vengo como madre y como creyente en la verdad. Se volvió hacia Isabel y asintió levemente. En los últimos días ha habido mucha información errónea, pero la historia de la señorita Isabel Morales y la de otros estudiantes es la verdad. Un murmullo se levantó como una ola. Detrás del escenario, Hugo Salgado se quedó petrificado, con el rostro pálido. Doña Carmen continuó, su voz grave pero poderosa. Se dice que el poder puede reescribir la historia, pero hay cosas que no se pueden borrar. Una firma. Justo cuando terminó de hablar, la gran pantalla detrás del podio se apagó y luego se encendió. El logo del Grupo Cortés desapareció. En su lugar, apareció un documento escaneado mostrando claramente cada línea. Memo interno. Cancelar Fondo de Becas Universidad Nuevo Horizonte. Firmado, Ricardo Cortés. Esa frase ocupaba toda la pantalla, ampliando la firma hasta que cualquiera en el fondo de la sala pudo verla. La sala estalló. Gritos, flashes de cámaras, voces. Pero de repente, todo sonido se detuvo. Una figura apareció en la puerta. La luz se reflejó en un traje negro. Nadie habló. Ninguna cámara parpadeó. Ricardo Cortés entró, lentamente. Cada paso pesado, como si todo el pasado estuviera sobre sus hombros. Su rostro ya no mostraba arrogancia, solo cansancio y reconocimiento. Se detuvo en medio del salón. Levantó la vista hacia la pantalla, mirando su propia firma, lo que durante toda su vida había considerado un símbolo de poder, y que ahora era la prueba de su error. Levantó la cabeza y se encontró con la mirada de su madre. Doña Carmen no dijo nada, pero en esa mirada había tristeza y perdón. Ricardo respiró hondo y luego se volvió para mirar a Isabel. Ya no había distancia entre ellos, solo un hombre y la persona a la que había herido. La sala quedó en un silencio sepulcral cuando Isabel Morales se acercó al micrófono. Su voz era baja, ligeramente temblorosa, no por miedo, sino porque su corazón latía más rápido que nunca. No necesito sus disculpas. Se detuvo. Una breve respiración. Solo necesito que vea lo que hizo. Su voz se ahogó en la última palabra, pero el eco fue suficiente para que la sala contuviera la respiración. Isabel no miró a la multitud. Miró directamente a Ricardo, una mirada ya sin resentimiento, sino como una despedida entre la víctima y el victimario. Ricardo inclinó la cabeza, su mirada se empañó. Toda la sala quedó tan en silencio que se pudo oír el sonido de una cámara cayendo al suelo. Nadie añadió nada más. Doña Carmen se acercó y puso una mano en el hombro de Isabel, como un gesto de reconocimiento. Fuera del edificio, la multitud de reporteros seguía esperando. Las luces parpadeaban sin cesar. Pero cuando los tres, la madre, el hijo y la joven, salieron por la puerta principal, nadie gritó, nadie preguntó. El aire parecía congelado, solo se oía el viento y la luz intermitente del atardecer a través de las ventanas. En ese instante, la verdad había sido dicha. No con ira, no con una declaración, solo con una mirada. Solo necesito que vea lo que hizo. La frase de Isabel Morales resonaba en la cabeza de Ricardo Cortés como un eco incesante. No era una acusación, sino un espejo. Y al mirarse en él, vio con claridad al hombre en que se había convertido. Frío, arrogante y desprovisto de humanidad. No dijo nada en la rueda de prensa de aquel día. No se excusó. No reaccionó. Solo se quedó inmóvil, mirando su propia firma ampliada en la pantalla trasera. El mundo entero pudo haberlo considerado el momento del colapso de un magnate, pero para él fue el momento del despertar. Los días siguientes fueron una cadena de colapsos inevitables. Grupo Cortés,
El imperio que construyó durante 30 años, antes símbolo de lujo, ahora se mencionaba con 2 palabras: engaño. Las acciones cayeron en picada. Los inversores huyeron. La junta directiva obligó a Ricardo a dimitir. Mientras tanto, Hugo Salgado, en un intento por salvarse, intentó manipular el mercado con transacciones encubiertas. Pero Sofía Rojas, junto con un equipo de investigación financiera independiente, lo destapó todo. La noticia de la detención de Hugo cubrió los informativos de la noche. Exdirector del Grupo Cortés, acusado de fraude y manipulación bursátil. El imperio se derrumbó desde dentro. Ricardo no se resistió. Firmó todos los papeles. Traspasó el poder en silencio. El lujoso ático de la exclusiva avenida del centro de la ciudad de repente se volvió frío, vacío, como una casa abandonada. Regresó a la antigua villa familiar, que había estado deshabitada durante años. El polvo cubría los armarios. Las cortinas filtraban una luz gris. Las fotos con sus padres seguían colgadas en la pared, pero las personas en las fotos parecían mirarlo con reproche. Cada día que pasaba, Ricardo se sentaba en silencio durante horas en el antiguo estudio. Pensaba en esa firma, en los estudiantes que habían creído en él, y en la mirada de Isabel, sin ira, sin regocijo, simplemente obligándolo a ver. Una mañana, al hojear las noticias, un pequeño titular en la sección económica atrajo su mirada. La Universidad Técnica Nuevo Horizonte, emblema educativo de la región, a punto de cerrar por falta de fondos. Ricardo miró fijamente la foto que la acompañaba. Un viejo edificio, un letrero oxidado, un campus desierto. Debajo de la foto, una cita del artículo: si no se encuentra un nuevo patrocinador, la universidad tendrá que cesar sus actividades a finales de este trimestre. Se quedó en silencio por un largo rato. Nuevo Horizonte, el nombre que él había firmado para cancelar. Ahora pedía ayuda. Ricardo dobló el periódico. Sabía lo que tenía que hacer. Esa tarde, salió de casa en un viejo sedán prestado por el antiguo mayordomo. Sin coches deportivos, sin chofer personal. Solo un hombre común, en busca de algo que había perdido. Llegó al Hospital Nuevo Horizonte, donde sabía que Isabel seguía cuidando a su madre. El pequeño jardín del hospital era extrañamente tranquilo. El viento soplaba suavemente entre los árboles. La pálida luz del sol se extendía sobre los bancos de hierro. Isabel estaba sentada en un banco largo, leyéndole un libro a su madre. Su voz era constante y suave, con una paz que Ricardo nunca había conocido. La señora Morales apoyó la cabeza en el hombro de su hija, con los ojos cerrados, sus labios sonriendo suavemente. Ricardo observó desde lejos durante un buen rato. Esa escena lo hizo sentirse ajeno al mundo de las personas comunes, donde la felicidad se medía por el amor y no por las acciones. Finalmente, se acercó. El sonido de sus pasos hizo que Isabel levantara la vista. Sus ojos se detuvieron un momento y luego recuperaron la calma. «Madre, vaya a descansar un rato», dijo suavemente. La señora Morales miró a Ricardo, su mirada ya sin odio, solo con la comprensión de alguien que ha experimentado suficiente sufrimiento. Ella asintió levemente y se fue, dejando a los dos solos en el patio soleado. Ricardo se detuvo a unos pasos de Isabel, con las manos en los bolsillos, la cabeza inclinada como si buscara las palabras. Finalmente, dijo, con voz ronca: «¿Cuánto me odia?» Isabel levantó la vista. Esa pregunta, sorprendentemente simple, la dejó un poco perpleja. «Lo hice», respondió directamente. «Lo odié por su arrogancia, porque nunca vio a quienes estaban debajo de usted. Lo odié porque podía destruir la vida de otros con una sola firma». Se detuvo. Su voz se suavizó. «Pero luego me di cuenta, si seguía aferrándome a ese odio, me convertiría en otra versión de usted. Alguien que vive por la amargura, no por lo correcto.
y no quiero ser como usted. La frase no era un perdón, pero era una liberación. Isabel había elegido salir de la oscuridad. Ricardo se quedó inmóvil, cada palabra de ella empapándose en él como sal en una vieja herida, dolorosa, pero verdadera. Sacó un sobre marrón y lo colocó suavemente en el banco entre ellos. «Esto no es dinero», dijo rápidamente al ver la mirada cautelosa de ella. «No es para sobornar ni para compensar». Isabel miró el sobre. «Dentro hay documentos legales», continuó Ricardo. «He comprado la Universidad Técnica Nuevo Horizonte, el lugar que le dio una oportunidad, y el lugar que yo le arrebaté. La universidad estaba a punto de cerrar por deudas financieras. Le he transferido la autoridad completa para administrarla. Tendrá plenos poderes para reconstruir esta institución». Isabel respiró suavemente. Sus manos temblaron ligeramente al tocar el borde del sobre. «¿Por qué?», preguntó, su voz muy baja. Ricardo miró a lo lejos, hacia los arbustos de flores bañados por el sol. «Porque usted entiende el valor de una oportunidad mejor que nadie, y porque yo lo había olvidado. Lo hará mejor que yo. Esto no es una compensación», dijo lentamente, «sino un comienzo correcto. Un comienzo que usted debería haber tenido hace 3 años». Sin decir más, Ricardo asintió levemente y se dio la vuelta para marcharse. No esperó el perdón. No esperó un agradecimiento. Isabel lo siguió con la mirada, con la mano sobre el sobre. La luz del sol de la tarde caía sobre él, tiñéndolo de un pálido amarillo. Dentro no solo había papeles. Era un futuro devuelto, no por caridad, sino por la redención, tardía, pero sincera. Ella levantó la cabeza y miró en la dirección en que él se había ido. El viento le revolvía suavemente el cabello. En su corazón ya no había resentimiento, solo una fe silenciosa. Quizás, a veces las personas tienen que perderlo todo para aprender a empezar de nuevo, con amabilidad. Isabel no abrió el sobre de inmediato. Lo dejó sobre la mesa junto a la cama del hospital durante toda una semana, entre la tenue luz amarilla y el olor a desinfectante, como si contuviera todo el peso del pasado y el futuro. No tenía prisa. Necesitaba tiempo para creer que no era un sueño, que el camino que se había cerrado cruelmente ante ella, ahora se abría de verdad. Solo cuando su madre pudo caminar sola por la habitación, la señora Morales tomó el sobre y lo puso en manos de su hija. «No dejes que los errores de otros te impidan ser quien eres, Isabel», dijo, con voz débil, pero firme. «Acéptalo, no como un regalo de él, sino como lo que merecías tener». Isabel guardó silencio un momento, luego asintió. Abrió el sobre, su mirada se detuvo en la línea «Transferencia de propiedad, Instituto Técnico Nuevo Horizonte». Respiró hondo. Por primera vez, no por miedo, sino por esperanza. Un año después. Era un cielo azul de septiembre. La luz del sol se extendía por el vasto campus. En el cartel de la entrada principal, las nuevas letras brillaban en la primera ceremonia de inauguración. Instituto Técnico Rivas Cortés. El nombre Nuevo Horizonte no fue borrado, sino grabado en pequeño debajo, como parte de un recuerdo preservado. La palabra Cortés seguía allí, por petición de la propia Isabel. Ella le dijo a la junta directiva: «No se nos permite borrar el pasado, incluso si nos dolió, porque es de esos errores de donde las personas aprenden a levantarse». La ceremonia de inauguración se llevó a cabo en el gran césped, lleno de risas y conversaciones. Cientos de estudiantes con uniformes azules, muchos de barrios humildes, de zonas rurales lejanas, escuchaban atentamente. Isabel estaba en el podio. Ya no la camarera con las manos endurecidas, sino la rectora Morales, con un traje sastre sencillo, sus ojos brillando con confianza.
Miró a la multitud de estudiantes, y en cada rostro vio una parte de sí misma de años atrás. Bienvenidos a la primera ceremonia de inauguración del Instituto Técnico Rivas Cortés. Su voz resonó clara por los altavoces, cálida, pero decidida. Alguien me dijo una vez que los sueños no son para los pobres, que este mundo funciona con poder y dinero. Pero estaban equivocados, porque el poder puede comprar oportunidades, pero no puede comprar la fe. Se detuvo un momento, sonrió. Su mirada recorrió a los estudiantes de la primera fila. Quiero que recuerden una cosa. Nadie puede quitarles sus sueños, a menos que ustedes mismos los abandonen. Pueden cerrar una puerta, pero no pueden impedirles abrir otra, quizás más pequeña, pero suya. Los aplausos resonaron por todo el campus. El viento otoñal sopló entre los árboles, trayendo consigo risas y esperanza. En la última fila, un hombre permanecía en silencio entre los estudiantes y padres. Nadie lo reconoció, y a él le gustaba así. La camisa blanca ya estaba gastada, los vaqueros sencillos. Ricardo Cortés ya no era el magnate, ni el centro de atención. Era solo un hombre común, escuchando, y por primera vez en su vida sintiéndose parte de un lugar. Después de dejar el grupo Cortés, Ricardo dedicó tiempo a viajar, haciendo voluntariado, enseñando habilidades de emprendimiento gratuitas a estudiantes en zonas desfavorecidas. Había aprendido una cosa simple. A veces, la única manera de redimir los errores es vivir de manera diferente. Miró hacia el podio, donde Isabel saludaba al público. La luz de la mañana iluminaba su rostro. Una mujer a quien él había herido, ahora haciendo lo que él nunca se había atrevido a hacer: brindar oportunidades a otros. Después de la ceremonia, cuando la multitud se dispersaba lentamente, Isabel bajó al césped. En una esquina del campus, cerca de un pedestal de mármol, el Rolls-Royce Phantom Eclipse brillaba bajo el sol. Ya no era un símbolo de arrogancia. Ahora se exhibía como una herramienta de aprendizaje, para que los estudiantes de ingeniería mecánica y automatización estudiaran la tecnología del motor y la energía limpia. Mientras Isabel conversaba con un grupo de estudiantes, Ricardo se acercó, caminando lentamente. Ella lo vio desde lejos. Su mirada ya no era defensiva, solo una leve sonrisa. «Un gran discurso», dijo Ricardo, con voz ronca, pero sincera. «Gracias», respondió ella, sus ojos brillando suavemente. «Y gracias por no renunciar a corregir sus errores». Los dos se quedaron de pie uno junto al otro, mirando en silencio a los jóvenes estudiantes que se tomaban fotos de recuerdo. Ya no había odio, ni deudas. Solo la paz de dos personas que habían recorrido un ciclo completo de causa y efecto para reencontrarse en el lugar correcto. Después de un momento de silencio, Ricardo dijo en voz baja, con voz lenta: «¿Habrá una oportunidad para que el tonto de ese año empiece de nuevo? Como Ricardo, no como Cortés». Isabel lo miró, sonrió. Sus ojos contenían una madura serenidad. «Veremos si Ricardo puede sorprenderme, como Isabel lo sorprendió a usted ese año». Ella extendió la mano, no para un apretón, sino como una invitación sincera. ¿Quiere ver lo que mis estudiantes le han hecho al sistema de arranque de este coche? Lo han mejorado. Ricardo rió suavemente, una risa genuina, rara. «Me encantaría». Caminaron juntos hacia el Rolls-Royce. Ya no había flashes de cámaras, ni juicios, solo las risas de los estudiantes, el viento y la luz del sol de finales de otoño cayendo sobre sus hombros. Isabel tomó una tableta, escribió algunas líneas de comando. El motor arrancó, no un rugido de poder, sino un sonido suave que se fusionó con el ritmo de la vida circundante. Las hojas doradas caían brillantes sobre el capó del coche. Ricardo e Isabel estaban de pie uno junto al otro, mirando a los estudiantes reír a carcajadas
ante el pequeño pero significativo milagro tecnológico. La luz de la tarde caía sobre sus hombros. Ya nadie tenía que ganar a nadie. Solo dos personas, que se habían herido y se habían perdonado, juntas, mirando el futuro abrirse ante ellas. Así concluye el viaje de Isabel y Ricardo, no con un final apresurado, sino con un nuevo amanecer junto al Rolls Royce, testigo de un enfrentamiento que ahora se ha convertido en símbolo de renacimiento. Hemos visto a un Ricardo Cortés pasar de la cima de la arrogancia, colapsar, y luego encontrar la salvación no en la recuperación del poder, sino en un acto de sincera redención. Su viaje nos recuerda que la verdadera fuerza no reside en nunca caer, sino en atreverse a enfrentar los propios errores y esforzarse por corregirlos, incluso si el precio es alto. También hemos acompañado a Isabel, una joven que no eligió el camino de la amarga venganza, sino que optó por mantener su dignidad y transformar su propio dolor en inspiración para los demás. Demostró que la resiliencia no es no sentir dolor, sino saber cómo convertir las cicatrices en fortaleza. La dignidad es lo único que nadie puede quitarte, a menos que tú mismo lo permitas. La mayor lección de esta historia quizás sea: la disculpa más sincera no se expresa con palabras, sino con acciones. El perdón más profundo no es olvidar, sino elegir seguir adelante sin que el pasado sea una carga. Entre las injusticias y la arrogancia, la bondad y la integridad, aunque silenciosas, siempre tienen el poder de sanar y reconstruirlo todo. ¿Y usted? Después de escuchar esta historia, ¿qué es lo que más le impacta? En su vida, ¿alguna vez ha tenido que enfrentarse a un error que parecía irreparable? ¿O ha habido alguna vez un pequeño acto de bondad que inesperadamente le encendió la esperanza? Comparta sus sentimientos en la sección de comentarios. Me encantaría escucharlos. Gracias por acompañarnos hasta el final de la historia. Nos vemos en los próximos viajes.